Entonces, la comunión de los santos, que es el creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Entonces ahora, en realidad, seguimos hablando de la Iglesia, porque evidentemente la comunión de los santos es la comunión de los bautizados. Entonces vamos a hablar cómo está estructurada la Iglesia en esta clase de ahora. Entonces, los fieles, todos los miembros de la Iglesia somos fieles. San José María subrayaba esto, un poco, a veces en todo un poco en plan broma, y decía, los obispos son fieles, si no serían infieles. Los sacerdotes somos fieles, decía eso, no seríamos infieles, a fieles somos todos. Y entonces San José María no lo decía en broma, lo decía porque hay un tema que es la igualdad radical de todos en la Iglesia. En la Iglesia no, por eso cuando hablamos de imágenes de la Iglesia, el pueblo de Dios muestra muy bien esa igualdad radical. Fieles son todos los miembros de la Iglesia. El Papa fiel, por supuesto que el Papa fiel. Dice el Catecismo, son fieles cristianos aquellos que, incorporados a Cristo por el bautismo, o sea, no es un carnet de entrada, no es que tengo certificado de bautismo, no tengo el carnet de identidad, tengo la partida de nacimiento. No, incorporados a Cristo por el bautismo. Se integran en el pueblo de Dios y participan, en consecuencia, de la única función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cada uno según su propia condición. Evidentemente hay condiciones distintas. Y están llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a la Iglesia del mundo. Y la misión de la Iglesia, todos los miembros la llevamos a cabo. Porque a todos nos corresponde. Y porque si no la lleváramos parte de la misión, quedaría parte de la misión sin cumplir. O sea, lo que incorpora a la Iglesia es el bautismo. ¿Por qué? Porque es lo que incorpora a Cristo. Volviendo al tema que hablamos en la clase pasada de los protestantes, la Iglesia reconoce válido todo bautismo. Pues hay, por eso son hermanos nosotros en la fe, los cristianos que no tienen la plenitud de la unidad de la fe con nosotros. Pues su bautismo es válido. Cuando un protestante se hace católico, no necesita bautizarse de nuevo. El bautismo es válido. Tiene que hacer una profesión de fe que lo une a la comunión de la fe con la Iglesia Católica. Pero el bautismo suyo es totalmente válido. Cuando lo que incorpora a la Iglesia es el bautismo. Entonces, esta igualdad, que el bautismo produce en nosotros una igualdad radical en todos los fieles. Por la gracia del bautismo, todos están llamados a la santidad y a ser apostolados. Todos la misma dignidad. Cuando se hizo el nuevo Código de Derecho Canónico, bueno, nuevo ya viejo porque es del 83, fue sancionado, algunos canonistas, Código de Derecho Canónico es como el Código Civil o el Código Penal o el Procesal, todos los códigos justos, el Código de Ley de la Iglesia. Cuando se hizo el Código de Derecho Canónico nuevo, después del Concilio Vaticano II, algunos canonistas quisieron que empezara el código enunciando los derechos de los fieles. Así como las constituciones del país empiezan enunciando derechos y obligaciones, bueno, no salió así, no se hizo así, pero es interesante la idea, porque están los derechos de los fieles y están las obligaciones de los fieles y todos tenemos las mismas en cuanto miembros de Cristo, en cuanto a... Después, junto con esa igualdad radical, fundamental de todos los fieles, hay una diferencia esencial, que es de carácter fundacional, que es entre clérigos y laicos. Es decir, la jerarquía y los que no forman parte de la jerarquía. ¿Qué es? Depende de la participación en el sacerdocio de Cristo. La participación en el sacerdocio de Cristo estructura la Iglesia. Entonces, cuando uno recibe el sacerdocio de Cristo, uno es colocado en la estructura de la Iglesia en una situación. Fundamentalmente dos. Sabemos, el sacerdocio común de los fieles que recibimos todos en el bautismo y que se nos da con más plenitud en la confirmación.
sacerdocio común de los fieles, que hace que uno ocupe la categoría de fiel, en la que estamos todos. Y a eso se añade la categoría jerarquía, que es la que aquellos que reciben el sacerdocio ministerial, el sacramento del orden. Ahora, esto nos crea dos grupos distintos. ¿Por qué? Porque los que estamos ordenados seguimos siendo fieles. Yo sigo teniendo sacerdocio común de los fieles. Entonces, dentro de los fieles, algunos son ministros para servir a todos los fieles. Eso no es como un grupo tarde, no es una cuestión de categoría, de crezco, sino que está al servicio de los otros. Entonces, para edificar la iglesia, el Espíritu Santo provee a la iglesia de dones jerárquicos y carismáticos. En primer lugar, los dones jerárquicos, que se estructuran con el sacramento del orden. ¿Por qué? Pues el sacramento del orden, como veremos hablar de los sacramentos, configura con Jesucristo. ¿Yo por qué puedo celebrar misa y perdonar pecados? No porque sea más que nadie, sino porque recibí la oración sacerdotal que me capacita para que Cristo actúe en mí. Siendo el mismo pobre tipo que era antes de ordenarme. Pero ahora el Señor actúa en mí por esa posición de las manos que recibí en la oración sacerdotal. Punto. Pero no soy más que nadie. Dones jerárquicos que estructuran la iglesia y hacen que la iglesia pueda funcionar. Entonces, los dones jerárquicos hacen a la iglesia jerárquica. Para que hay una jerarquía, hay una estructura. Y la estructura fundamental que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. Porque si no, se pone patas para arriba, aquello no funciona. El corazón es fundamental que lata. Y que los pies que yo pueda caminar sobre ellos. Y las orejas que pueda escuchar. Si mis orejas quisieran ver y dejaran de oír porque no pueden ver, sería de caos en el cuerpo. O sea, la iglesia es jerárquica, porque es el cuerpo de Cristo. Y además hay dones carismáticos. Es decir, gracias, carismas, que el Espíritu Santo concede a los miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí, a ese nivel aparecerán, por ejemplo, los religiosos, con un carisma especial. Entonces, la jerarquía de la iglesia. Dice el catecismo, Cristo ha fundado la iglesia como una sociedad jerárquica, o sea, estructurada. De entre los discípulos, eligió 12, a los que le confirió la potestad sagrada, que consiste en poder actuar en su nombre y con su autoridad. O sea, no a título personal. O sea, yo dijera, porque yo pienso, me podrían decir, mirá, me importa un pito lo que vos pienses. O sea, si vos tenés alguna autoridad en la iglesia, es para representar a Cristo y para transmitir lo que Cristo quiere que transmitas, no ideas personales tuyas. Porque mis ideas personales van lo mismo que la idea de cualquiera. Y mi posición sacerdotal no es para eso. Y de hacer administrar los sacramentos y gobernar la iglesia. La iglesia jerárquica por fundación de Cristo. Entonces, esta potestad, potestad quiere decir poder, con un poder que es sagrado. El que lo tiene, el que no tiene, lo tiene. O sea, yo no puedo ordenar a nadie porque no soy obispo. Yo agarrar a una persona y le ordenara sacerdotalmente, sería una farsa. ¿Por qué? Porque no tengo la potestad, no puedo. Entonces, esta potestad sagrada tiene como fin el servicio a los demás miembros de la iglesia. Como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, como dice él de sí mismo. O sea, está al servicio. Para que los fieles puedan santificarse, hace falta que haya unos ministros que les administren los bienes de salvación a ellos. Por eso, la jerarquía de la iglesia es absolutamente ministerial, es decir, de servicio. No puedo decir, lo más sustancial son los fieles. De hecho, como repito, no son dos categorías distintas, porque los ministros también somos fieles. Yo necesito que me prediquen.
yo necesito que el cura me confiese. Yo soy fiel, al mismo tiempo soy ministro. No son dos mundos distintos en los que unos valen más que los otros. Todos somos fieles, y entre los fieles algunos son ministros que están al servicio de los fieles. Así el Señor designó a Pedro como cabeza visible de ese colegio de apóstoles. Él les dio a los apóstoles la potestad. Y dentro de ellos a uno, Pedro, al frente del colegio episcopal, que es apostólico, que se ve esto desde el comienzo, el día de la resurrección. Pedro y Juan corren al sepulcro después que María Magdalena les dice que ello está vacío. Dice el Evangelio, Juan corrió más rápido, claro, más joven, llegó antes. ¿Entra al sepulcro? No, lo espera Pedro. Pedro entra primero al sepulcro. ¿Quién habla en Pentecostés? Pedro. Los Hechos de los Apóstoles es patente en que ya en la iglesia primitiva, este puesto de cabeza que se debe asignado a Pedro, Pedro lo ejercía. Bueno, el colegio apostólico sucede el colegio de los apóstoles, los obispos, que tiene como cabeza a el sucesor de Pedro. Entonces, de nuevo, no es que hay un jefe, no es una dictadura, es un colegio apostólico con una cabeza que es Pedro, un colegio episcopal que tiene una cabeza que es el Papa. De hecho, en cada diócesis, cada obispo gobierna como sucesor de los apóstoles. El obispo de Córdoba, Monseñor Meáñez, no es un delegado del Papa, gobierna con potestad propia. Bueno, entonces, ¿quién es el Papa? En realidad, se puede decir, se llama, es el sucesor de Pedro. ¿Por qué fue tan importante? Vamos a ver, cuando en los años 60, si no recuerdo mal, se comprobó científicamente que Pedro estaba enterrado debajo del altar de la confesión, en la Basílica de San Pedro. Porque eso sabía por tradición. En los años 50, Pío II, en la época de Pío XII, se encuentra la tumba de Pedro. ¿Qué pasó? Muere cuando es elegido Pío XII, en la cripta de los papas tuvieron que hacer una reforma para hacer la tumba de Pío XI. Y al excavar la tumba, para hacer un agujero para hacer la tumba de Pío XI, descubren restos arqueológicos. Entonces el Papa da el ok y se empieza a excavar y se investiga. Y se descubre la necrópolis vaticana. Es decir, un cementerio que había ahí previo a la Basílica de San Pedro. Se investiga y se comprueba que efectivamente la tumba, el altar de la confesión está edificado sobre la tumba de San Pedro y se encuentra en la tumba de San Pedro. Y fue importante, ¿por qué? Porque claramente, ¿por qué el obispo de Roma es el sucesor de Pedro? Por ser el obispo de Roma. Pedro fue obispo de Roma y el que lo sucede en Roma es el sucesor de Pedro. En la época de Pablo VI lo que hacen es descubrir los restos del Papa, de San Pedro, que la primera vez no se habían encontrado, porque, bueno, la historia es apasionante para leerla, toda la investigación arqueológica de la tumba de San Pedro. Bueno, obispo de Roma, por eso romano pontífice, porque es romano de Roma, y obviamente vicario de Cristo. El Papa tiene una potestad, un poder, pero poder no en términos de categorías humanas, una potestad divina que es plena. Plena quiere decir total. O sea, no hay en la iglesia ningún poder de actuación que no tenga el Papa. Suprema. Arriba de él no hay nadie. Todos tienen potestades inferiores a él. Y universal. ¿Qué dice universal? Que su potestad abarca toda la tierra. El obispo de Córdoba tiene una potestad plena y propia sobre la diócesis de Córdoba, pero no sobre el resto. El resto tiene una obligación de velar, pero no una potestad, como tiene el Papa. Entonces, y forman parte también de la jerarquía los presbíteros y los diáconos, que somos colaboradores de los obispos. Entonces, la jerarquía tiene la triple misión de Cristo. Siempre se habla de la misión de Cristo
triple misión: de enseñar, de santificar y de gobernar. Profeta, sacerdote y rey. La triple dimensión que ya viene del Antiguo Testamento. Entonces, la jerarquía tiene la potestad de enseñar con la autoridad de Cristo. Jesús les dijo: a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. O sea, por eso, cuando nosotros escuchamos al Papa, no podemos escuchar como cualquier otro. Entonces, y la tarea se llama magisterio. Magisterio de la Iglesia es precisamente esa tarea de enseñar, que se ejerce de un modo solemne o de modo ordinario. El objeto del magisterio, o sea, ¿a qué se dirige? ¿Cuál es el objeto de su incumbencia? Se extiende a todo el contenido de la revelación y a las verdades naturales que sean necesarias para custodiar el depósito de fe. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se extiende la potestad de enseñar del Papa? Se extiende a todo lo que tiene que ver con la revelación. Y nada más que eso. Y con una misión de defender, custodiar e interpretar el depósito de la fe que ha recibido. O sea, por eso, en continuidad, por eso que es admirable en la Iglesia Católica, es la continuidad que hay de Pedro hasta nuestros días. A veces cuando se pone como ejemplo de los malos papas que ha habido en la historia, que algunos ha habido, tampoco son tantos, es admirable la santidad de los últimos, no sé, como una cifra, 8 o 10 papas como tenemos, unos 2 siglos, y son asombrosos. Todos son santos o canonizables por lo menos. Bueno, la continuidad que hay en todo, entonces, a pesar de que aquellos que no fueron tan santos, no le pifiaron en doctrina. Se ve que la existencia de Espíritu Santo es una cosa gorda, que no los deja equivocarse. Entonces, no es una potestad, no es propio el poder, no es por inteligencia, por simpatía. Pues a uno le puede caer más simpático el Papa Benedicto, o el Papa Francisco, o el Papa Juan Pablo II, o Pablo VI, o Juan XXIII, o quien sea. Pero la garantía que nos da el Papa no es por su forma de ser, no es por su simpatía, no es por su personalidad, es por la misión que ocupa, es por ser Papa, no por ser fulano. Bueno, el magisterio se dirige a toda la Iglesia y cada obispo, en comunión con el Papa, a su vez a su diócesis, o porción de por Dios que se ha sido confiada. Por ejemplo, en el Opus Dei, nuestro prelado, el padre, es nuestro pastor. El padre tiene la potestad de enseñar, y por eso cuando el padre nos escribe, y uno, te ven que son cosas pastorales, va más por el lado de gobierno, no por el lado de enseñanza. Pero, claramente, Cristo nos viene a través de él. Entonces, el Romano Pontífice, cabeza del colegio episcopal, ¿qué es el tema de la infalibilidad? Infalible quiere decir que no se puede equivocar, que no se equivoca. ¿Cuándo? Que el Papa es hincha de San Lorenzo. Entonces, ¿San Lorenzo es el equipo número 1 del mundo? No, para nada. La opinión del Papa en fútbol vale tanto como la tuya como la mía. La opinión del Papa en materias políticas, que las puede tener como las tiene cualquiera, son sus opiniones personales. La opinión del Papa en lo que quieras. No, me gusta el helado de dulce de leche. Es que los católicos estamos obligados a comer helado de dulce de leche porque el Papa le gusta, no. O sea, ¿qué se dice? Cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles confirma en la fe a sus hermanos y proclama como acto definitivo la doctrina en materia de fe y moral. Actos de materia de fe y moral. Y la infalibilidad es cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, quiere definir algo solemnemente. La última definición dogmática es de Pío XII, 1950. El dogma de la Asunción de la Virgen. O sea, ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, ni Papa Francisco han definido solemnemente nada. Número 1. Son magisterios, infalibilidad de magisterio extraordinario. Ahora, también está, junto al magisterio extraordinario, está el magisterio ordinario, que es cuando los papas
en continuidad con todos, si hicieran algo de modo ininterrumpido. O sea, por ejemplo, la anticoncepción. ¿Está definido dogmáticamente que es pecado siempre la anticoncepción? No. Ahora, la ilicitud de la contracepción es absolutamente una doctrina de la Iglesia irreformable. ¿Por qué? Porque la continuidad del magisterio ordinario universal es tal que la hace irreformable y goza también de la infalibilidad, no una declaración puntual, sino esa continuidad del magisterio ordinario. Pues infalible es, y por lo tanto irreformable es, lo declarado dogmáticamente y lo declarado, y el magisterio ordinario universal. Bueno, en materia, repito, de fe y de moral. Bueno, entonces, el Vaticano II dice que la infalibilidad conocida también, no solo en el Papa, sino también en el Colegio Episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo como en el Concilio Ecuménico, por ejemplo. Entonces, cuando la Iglesia propone por medio del magisterio supremo que algo debe aceptarse como revelado por Dios, debe ser creído, para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar esas definiciones como con obediencia de fe. Entonces, solemnemente estamos hablando. Ahora, dice, esta infalibilidad abarca a todo el depósito de revelación divina. Y ya, bueno, ya acá el código de derecho canónico es, dijimos que es donde se contiene fundamentalmente la ley de la Iglesia. Hay dos códigos. Uno para la Iglesia romana, la Iglesia latina, que somos nosotros, y uno para las iglesias orientales. Como dice el código de derecho canónico, el SIC es ¿cómo se llama? El Codex Iudex Canonici. Código canónico en latín se llama SIC. Para preservar la integridad de las verdades de fe y las costumbres, los pastores de la iglesia tienen el deber y el derecho de velar para que ni los escritos ni la atención de los medios de comunicación social dañen la fe y las costumbres de los fieles. O sea, tienen el deber. Los obispos y el Papa deben velar por la doctrina de la Iglesia Católica que se da en la Iglesia. Entonces, sigue el código y así mismo exigir que los fieles sometan a sus juicios escritos, que van a publicar, que tengan relación con fe o costumbres. Yo cuando publico un libro, tengo que pedir al obispo del lugar el nil obstat, que es la declaración de que en ese libro no hay obstáculos a la fe y la moral. Que es la declaración que tiene que dar el obispo de cada diócesis. Bueno. Entonces, el obispo, esta tarea de velar, tenemos que rezar por los obispos para que tengan fortaleza. Porque desgraciadamente, muchas veces por falta de fortaleza, no acaban de enseñar o de cortar lo que no es. Entonces, a veces para no tener conflictos, no acaban y la verdad que es muy importante la definición. ¿No? Es decir, bueno, que la gente no deja que se confundan los fieles. Bueno, la misión de santificar, que esta es la de enseñar. Santificar, obviamente, el principal poder de la jerarquía es renovar en persona de Cristo el sacrificio de la misa. ¿No? Hacer esto en memoria mía. Y no solo la Eucaristía, sino todos los sacramentos. ¿No? Tenemos la confesión y todos los demás sacramentos que administramos. Y después nuestro oficio es santificar. Tenemos obligación. A veces los curas tenemos la obligación de dar a los fieles los sacramentos cuando nos los piden razonablemente. O sea, un cura cuando confiesa a un fiel no le hace un favor, está cumpliendo la obligación que tiene. La obligación de atenderlo, que para eso se ordenó. Bueno, y después el oficio pastoral, que es el gobernar. Evidentemente, gobernar ¿para qué? Para guiarlos en el camino de la salvación. Es un servicio. Para llevar a cabo esta misión, el Papa, para la Iglesia Universal, y el Obispo, y los prelados, con jurisdicción, tienen poder de gobernar. Y este poder, que es de origen divino, no proviene de la comunidad de fieles, proviene de
el Espíritu Santo que a través de la relación sacerdotal le transfiere ese poder que no viene de los fieles, viene de arriba, viene de Dios. Esa distinción es importante porque los protestantes, por ejemplo, no tienen sacramento del orden. Para ellos el pastor es un delegado de la comunidad. Punto. Es uno más, nada más que le dan un cargo, le dan un título, le dan un lugar, pero la comunidad lo elige en pastor. En la católica, todo lo contrario, o sea, es una persona que recibe el sacramento del orden, el sacramento que le da la potestad, que antes no tenía. Bueno, y eso obviamente a cuestiones religiosas, no, evidentemente el tema del gobierno de la Iglesia a cuestiones humanas, no asuntos temporales. No técnicos, económicos, políticos, obviamente todo eso no incumbe a la Iglesia. Obviamente, pues, este poder es independiente de poder ser. Bueno, entonces, para comulgar la Iglesia, la jerarquía puede promulgar leyes, que es obligación cumplirlas. La ley de ayuno de abstinencia, por ejemplo. Ayuno miércoles de ceniza, viernes santo, abstinencia todos los viernes. Con la Iglesia. En la Iglesia, las normas litúrgicas son leyes que la Iglesia promulga. La misa no puedo hacer cualquier cosa, tengo que cumplir las normas litúrgicas, las leyes litúrgicas. Que la Iglesia tiene potestad de ponerlas, y por tanto yo tengo obligación de cumplirlas. La eclesiástica puede hacer también penas para quienes incurren determinados delitos, como está la comunión para cometer aborto, o los procesos penales que hay en la Iglesia para algunos pecados. Evidentemente, todos los temas de los abusos son casos jurídicos que se llevan en Roma, y la Santa Sede los lleva, y claramente es un derecho penal, como el derecho penal del Estado. Y son leyes que claramente hay que cumplir y que las condenas, etc. Bueno. Y como decimos, el Código de Derecho Canónico está contenida toda la ley de la Iglesia latina, y el Código de la Iglesia Oriental de la Iglesia Oriental. Jerarquía. Segundo paso, los laicos. Vamos rápido porque tenemos que terminar. Los laicos. Los laicos es importante. Esto ha habido un progreso, gracias al Vaticano II, enorme. Gracias a personas como San José María. ¿Por qué? Hasta el siglo XIX, los laicos de hecho fueron vistos como ciudadanos de segunda categoría en la Iglesia. Una especie de kelpers. Que sí, podían ayudar a la jerarquía, pero los sustantes de la Iglesia eran curas, monjas, obispos, el Papa. Los demás eran como los espectadores del asunto. Y claro, y cuando Dios le comunica a San José María esa difusión de la llamada universal de la santidad y el apostolado, a que todos somos la Iglesia y que todos tenemos la misma vocación y que todos... Pues es una revolución que recoge el Concilio Vaticano II. Entonces, el concepto de laico, hasta entonces, era negativo. ¿Cómo se definía laico? El que no era ni cura ni monja. Es un poco curioso. ¿Quién es? El que no es. El que no es cura y no es monja es laico. Le paró un cachito. ¿Qué es un laico positivo? ¿Qué misión tiene? Pues, ¿qué decimos ahora? Decimos que son aquellos miembros de la Iglesia que están llamados a buscar la santidad y ejercer apostolado en medio del mundo. Y aquí está el carisma propio de los laicos. De que carisma no es solo don de lenguas, o lo que fuera, como era la primera cristiandad. El carisma es todo don, que el carisma propio es lo que capacita para la propia misión. Para buscar la santidad y ejercer el apostolado en medio del mundo, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Y acá está el tema fundamental. La misión de los laicos. Sin los laicos, la Iglesia, ¿cómo santifica el mundo de los sindicatos? ¿Cómo santifica el mundo de la economía? El mundo de la familia, el mundo de la educación, el mundo de la moda, el mundo del deporte, lo que quieras. Es la misión propia de los laicos. Si los laicos no cumplen su misión de ser levadura en la sociedad, cada uno donde está, la Iglesia se queda esterilizada. Es una dimensión que es la más importante, porque la misión de la jerarquía es, sobre todo, es al servicio de los fieles.
para que los fieles, precisamente, con capilaridad, lleguen a todos los rincones de la tierra y santifiquen el mundo. Que vaya la gran revolución que hace San José María y que el Vaticano II recoge. Bueno, entonces, ella corresponde a los laicos iluminar y organizar los dos templos según Jesucristo. O sea, ok que los obispos alguna vez digan algo sobre el aborto, pero son los médicos, son los ciudadanos que tienen que salir a la calle, son los que tienen que ir al Congreso, son los que tienen que ser elegidos. O sea, evidentemente tendría que haber más católicos como Dios manda en la política, en el Congreso, en la legislatura, más jueces. O sea, claramente. Pero no porque los manda, que vos andás, un obispo dice a un tipo, que vos andás y ocupate, no, porque es su propia vocación, santificar el mundo. Entonces, ordenar el mundo según Cristo, eso lo hace el que está directamente involucrado en eso, pero no como enviado de otros, sino con una misión propia. Por eso la misión de los laicos es tan importante en la Iglesia. Bueno, ahora si el bautismo, una participación específica, lo mismo. Santificar, enseñar y gobernar. El mismo triple munera, tres funciones de Cristo, que de un modo se aplican a la jerarquía, de otro modo se aplican a los laicos. Entonces, sacerdotal, ejerce ese sacerdocio común de los fieles, ofreciendo a Dios, en unión con la misa, todas sus actividades profesionales, familiares, sociales, que buscan realizar con perfección para redimir con Cristo y llevarle todas las almas. Es decir, santifican el mundo santificando su trabajo. Y es San José María, santificar el trabajo, santificarse con el trabajo, santificar a los demás con el trabajo. Santificar el trabajo es santificar el mundo. ¿Quién santifica el mundo? Y cada laico que está santificando su trabajo, su familia, está santificando al mundo y a los demás. Los bolsos son mediadores entre Dios y los hombres, como todos los cristianos. Y junto con la misión de santificar el mundo, santificándose, la misión de enseñar, contribuyendo a vencer la ignorancia, y tanta ignorancia, la gente no tiene más pálida idea de nada. Tenemos que con paciencia infinita sembrar, dar luz, enseñar. Y para eso necesitamos formación, porque nadie da lo que no tiene. Y si nosotros no nos formamos, no aprendemos, no somos capaces de transmitirlo, que hay que aprenderlo. ¿Cómo yo transmito esto que recibo? Entonces dijimos, jerarquía, laicos. Y hay una tercera categoría carismática, por un carisma, que son la vida consagrada de los religiosos. En la Iglesia hay como dos grandes mundos, el mundo secular y el mundo religioso. El mundo secular es el mundo de los que se santifican en medio del mundo. Sacerdotes laicos. O sea, yo soy un cura secular, yo no soy religioso. El párroco de aquí, el padre Alejandro Nicola, no es religioso. La gente se sorprende, ¿cómo un sacerdote no es religioso? No, que religioso no quiere decir que el padre Alejandro Nicola rezará un montón, pero no es religioso. O sea, vive en medio del mundo, es un fiel que es sacerdote secular, como yo soy sacerdote secular. Y otro mundo que somos santificamos en el medio del mundo, santificando las realidades temporales. Y en el caso nuestro, sacerdotes con nuestro ministerio, pero ejercido en medio del mundo. El mundo de los religiosos, de la vida consagrada, es un estado particular reconocido por la Iglesia, que se caracteriza por los consejos evangélicos y por los votos, clásicos votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Repito, los sacerdotes seculares, ¿hacemos votos? No. ¿El párroco de acá hizo votos? No. ¿Tiene voto de pobreza? No. ¿Voto de castidad? No. Tiene un compromiso de celibato, que es distinto. ¿Tiene voto de obediencia? No. Tiene un compromiso de obediencia con los obispos. Tengo que obedecer a mi prelado. Tengo que vivir la castidad, pero no tengo voto de castidad, ni voto de obediencia, ni voto de pobreza. Es claro que tengo que vivir la pobreza como virtud. Esos dos mundos a distinguir. El mundo de los religiosos y el mundo del mundo secular.
Entonces, el propio religioso es el abandono del mundo. Es decir, la búsqueda de santidad independientemente de las actualidades seculares de la vida terrena, para dar testimonio de la vida futura. Esto no quiere decir abandono del mundo, no quiere decir que se van a vivir a otro planeta. Es decir, que su función en la iglesia no está en el trabajo, no está en las realidades temporales, sino que está apartarse de todas esas cosas precisamente para que para testimonio de la vida futura. Che, esto de acá se pasa. ¿Sabéis? Se ocupan de esas, claro que se ocupan de hospitales, de escuelas, tienen asilos, pero lo hacen desde un carisma particular, o sea, no como una profesión que santifican, sino como una misión eclesial. Es distinto el médico gerontólogo que se gana su sueldo y mantiene a su familia atendiendo a ancianos, que las monjas que cuidan a ancianos. Ellas no lo hacen para ganarse un sueldo santificado, ellas se santifican con esa dedicación a los ancianos. ¿Sabes? Pues una ocupación que puede ser muy parecida de alguna manera, vocacionalmente es muy distinta. Una cosa es la santificación de las realidades temporales, otra cosa es el santificarse, dando testimonio de la caducidad de los terrenos, etc. Bueno, entonces, los que más, y tenemos que ir rapidísimo para que no se nos acabe el tiempo, entonces, los consejos evangélicos son los que se comprometen a vivir por esa castidad de obediencia. Y de modo particular, en consonancia con el apartamiento del mundo que es propio de su vocación. Entonces, su modo de practicar la virtud es distinto que un padre de familia. O sea, todos tenemos que vivir la castidad, todos tenemos que vivir la pobreza, toda la obediencia, pero ellos se comprometen de modo particular a través de unos votos. Bueno. Y por último, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de la iglesia? En la iglesia hay tres estados. La iglesia militante del cielo, los fieles que ya están en el cielo. Perdón, al revés. Empezó al revés. La militancia somos los que estamos en la tierra, obviamente. Estamos militando, peregrinando. Se llama la iglesia peregrina. Porque peregrina en la tierra rumbo a la vida eterna. La iglesia purgante son nuestros hermanos que están en el purgatorio. Y que son hermanos nuestros y que son parte de la iglesia. La iglesia que está purificándose. La idea triunfante, que es la iglesia celestial. Todos nuestros hermanos, que son la gran mayoría de los miembros de la iglesia, que están en el cielo. Pues la iglesia no puede ser democrática. Porque si fuera democrática tenemos que votar todos. No sé cómo harían para votar los del cielo del purgatorio, que son la mayoría. En Inglaterra, la iglesia somos pocos, somos la minoría, somos los que vamos pasando. Entonces, unidos a Cristo, tenemos una comunión entre nosotros. La expresión comunión de los santos significa comunión de las cosas santas, tenemos en común los sacramentos. Comunión de las personas. Tu santidad y la mía depende. Cuando yo hago una pavada, te jorobo. Cuando yo hago algo bueno, te ayudo. Espiritualmente estamos como con vasos comunicantes, transmitiéndonos la ayuda. Bueno, y gracias a la comunión de los santos, la iglesia cuenta con un tesoro de bienes que se transmite a través de las indulgencias. Bueno, y esto cuando se acabe, se acaba, pero ya hemos acabado la clase prácticamente. Nosotros podemos ayudar a los demás, porque estamos en comunión con ellos. Así como los santos nos ayudan a nosotros, nos llevamos a las almas del purgatorio, y todos los de la tierra nos llevamos entre nosotros. Y ahora es importante rezar por todos los que están con coronavirus, por todos los que están enfermos, por los agonizantes, que están solos. Bueno, recemos por ellos. Y esta unión es muy grande. Y podemos nosotros recibir su ayuda y ayudarlos mucho, contribuir mucho. Nos tiene que alegrar mucho poder. Y el último punto del credo, de esta parte, es uno de los pecados, que lo vamos a ver plenamente al hablar del sacramento de la confesión. Así que aquí no decimos nada más que el credo une al Espíritu Santo por donde los pecados. Pero eso lo veremos.